Capítulo 11. Cuando Anne estuvo muerta, Thomas no abandonó la habitación y parecía profundamente afligido. Aquel dolor causó a todos los que allí estaban gran pena y tuvieron el presentimiento de que lo que él se decía en aquel momento presagiaba un drama, cuyo solo pensamiento les consternó. Tristemente se retiraron y quedó solo. Lo que él se dijo entonces podría creerse que de ningún modo podía decirse, pero decidió hablar como si sus pensamientos tuvieran alguna posibilidad de ser oídos, dejando de lado la extraña verdad a la que parecía estar encadenado. Yo presentía, dijo, que Anne había premeditado su muerte. Esta noche estaba tranquila y hermosa, sin esa coquetería que hace disimular a los muertos su verdadero estado, sin esa última cobardía que les hace esperar la muerte de la mano del médico. En un instante se ha dado una muerte completa. Me he acercado a este cadáver perfecto. Los ojos se habían cerrado, la boca no sonreía, no había en el rostro ningún reflejo de vida. Cuerpo sin consuelo, no oía la voz que preguntaba: ¿es esto posible? Y nadie osó decir de ella lo que se dice de los muertos sin valor, aquello que Cristo dijo para humillarla, de la joven que no era digna del sepulcro: duerme. Ella no dormía, ella tampoco había cambiado. Ella se había detenido en el punto en que no se asemejaba más que a sí misma y en que su rostro, sin más expresión que la de Anne, turbaba todas las miradas. Le cogí la mano, posé mis labios sobre su frente, la traté como a una viva, y como era la única muerta que tenía todavía un rostro y una mano, mis gestos no parecían insensatos. ¿Tenía entonces la apariencia de la vida? Ay, todo lo que le impedía distinguirse de una persona real era lo que verificaba su aniquilamiento. Estaba toda en sí misma, en la muerte sobreabundante de vida. Parecía más dura, más dueña de sí. Ninguna Anne sobraba en el cadáver de Anne. Todas habían sido indispensables para reducirla a nada. La celosa, la pensativa, la violenta, solo habían servido una vez para configurar su muerte. Al final parecía necesitar más ser para ser aniquilada que para ser. Y muerta precisamente por aquella sobreabundancia que le permitía mostrarse por completo, daba a la muerte toda la realidad y toda la existencia que atestiguaban su propia nada. Ni impalpable ni disuelta en las sombras, se imponía a los sentidos cada vez con más fuerza. A medida que su muerte se hacía más real, ella crecía, engordaba, se hundía en su lecho como en una profunda tumba. Atraía, ella tan desdibujada, todas las miradas. Los que estábamos a su lado nos sentíamos oprimidos por aquel ser enorme, nos ahogábamos, faltos de aire. Y lo que solo los portadores de ataúdes pueden saber, que los muertos doblan de peso, que son los más grandes y los más fuertes de todos los seres, cada uno de nosotros lo descubría con angustia. Cada uno cargaba con su parte de aquel muerto evidente. Su madre, viéndola tan parecida a una viva, levantó ingenuamente su cabeza y no pudo soportar el enorme peso, prueba de la destrucción de su hija. Después me quedé solo junto a ella. Estaba seguramente muerta desde aquel instante en que hubiera podido creerse que me había tomado ventaja, pues morir había sido su astucia para dar a la nada un cuerpo. En el momento en que todo se destruía, ella había hecho lo más difícil, y no es que hubiera extraído algo de nada, acto sin consecuencias, sino que había dado a la nada, en su forma de nada, la forma de algo. El acto de no ver tenía ahora su ojo cabal. El silencio, el verdadero silencio, aquel que no está hecho de palabras calladas, de pensamientos posibles, tenía una voz. Su rostro, cada vez más bello, edificaba su ausencia. Ninguna parte de ella misma que fuese todavía el sostén de una realidad cualquiera.
Fue entonces su historia y la historia de su muerte desvanecidas a un tiempo, y nadie en el mundo para nombrar a Anne, cuando alcanzó el momento de inmortalidad de la nada, donde lo que ha dejado de ser entra en un sueño sin pensamiento. Era verdaderamente de noche. Yo estaba rodeado de astros. La totalidad de las cosas me envolvió y me preparé a la agonía con la conciencia exaltada de no poder morir. Pero en aquel momento lo que hasta entonces solo ella había entrevisto se nos manifestó a todos. Yo les revelé en mí lo extraño de su condición y la vergüenza de una existencia interminable. Seguramente yo podía morir, pero la muerte brillaba pérfidamente para mí como la muerte de la muerte, de modo que convirtiéndome en el hombre eterno que toma el lugar del moribundo, ese hombre sin crimen, sin razón para morir, que es todo hombre que muere, moría yo, muerto tan extraño a la muerte, que atravesaba mi instante supremo en un tiempo en que ya no era posible morir, y vivía sin embargo todas las horas de mi vida en la hora en que ya no podía vivirlas. ¿Quién más que yo fue despojado del último minuto lleno de esperanza, hasta ese punto privado del último consuelo que el recuerdo ofrece a los desesperados, a aquellos que han olvidado precisamente la felicidad y se arrojan de lo alto de la vida para recordar sus placeres? Y sin embargo yo era verdaderamente un muerto. Era incluso el único muerto posible. Era el único hombre que no dio la impresión de morir por azar. Toda mi fuerza, el sentimiento que tenía de ser, mientras tomaba la cicuta, no solo Sócrates muriendo, sino Sócrates y Platón a un tiempo, esa certidumbre de no poder desaparecer que tienen solo los seres aquejados de una enfermedad mortal, esa serenidad ante el patíbulo que da a los condenados su verdadero porte, hacía de cada instante de mi vida el instante en que iba a dejar la vida. Todo mi ser pareció confundirse con la muerte, tan naturalmente como los hombres creen vivir, aceptando como un movimiento inevitable la sucesión del aliento y la circulación de la sangre, dejaba yo de vivir. Recibía la muerte de mi misma existencia y no de la ausencia de la existencia. Yo ofrecía un muerto que no se limitaba a la apariencia de un ser disminuido, y ese muerto, lleno de pasiones pero insensible, reclamando su pensamiento a una falta de pensamiento, y sin embargo apartando con cuidado lo que hubiera podido tener de vacío, de negación en la vida, para no hacer de su muerte una metáfora, una imagen todavía más debilitada de la muerte habitual, representaba en su punto culminante la paradoja y la imposibilidad de la muerte. ¿Qué me distinguía entonces de los vivos? Precisamente el que ni noche, ni pérdida de conocimiento, ni indiferencia me reclamasen fuera de la vida. ¿Y qué me distinguía de los muertos sino un acto personal en el que en todo momento, a despecho de las apariencias que generalmente bastan, debía encontrar el sentido y la explicación definitiva de mi muerte? No se quiso creer nada de esto, pero mi muerte era la misma cosa que la muerte. Frente a los hombres que no saben más que morir, que viven hasta el final, vivos a los que alcanza, ligero accidente, el término de su vida, yo no tenía más que la muerte como índice antropométrico. Y esto es precisamente lo que ha hecho mi destino inexplicable, bajo el nombre de Thomas. En ese estado elegido en que podía nombrárseme y describírseme, tenía el aspecto de un vivo cualquiera, pero como yo no era real más que con el nombre de muerto, dejaba transparentar, sangre mezclada a mi sangre, el espíritu funesto de las sombras, y el espejo de cada uno de mis días reflejó las imágenes superpuestas de la muerte y de la vida. De este modo mi suerte asombró a las masas. Aquel Thomas me forzó a parecer, mientras estaba vivo, no ya el muerto eterno que era y sobre el que nadie podía dirigir la mirada, sino un muerto ordinario, cuerpo sin vida, sensibilidad insensible, pensamiento sin pensamiento. En el grado más alto de la contrariedad,
fui aquel muerto ilegítimo, representado en mis sentimientos por un doble para el que cada sentimiento era tan absurdo como podía serlo para un muerto. Alcancé, en el colmo de la pasión, el colmo de la extrañeza, y me mostré satisfecho con la condición humana por haberla cumplido verdaderamente. Siendo en cada acto humano el muerto que a la vez lo hace posible e imposible, y si caminaba, si pensaba, aquel cuya completa ausencia permite por sí sola el paso y el pensamiento, a diferencia de los animales, seres que no llevan en ellos su doble muerte, perdí mi última razón de ser. Hubo entre nosotros un trágico intervalo. Hombre sin ninguna parcela de animalidad, con mi voz que ya no cantaba, que ni siquiera hablaba como la del ave cantora, dejé de poder expresarme. Pensaba, fuera de toda imagen y de todo pensamiento, en un acto que consistía en ser impensable. En todo momento yo era ese hombre puramente humano, ejemplar único de individuo supremo, por el que cada cual se cambia a la hora de morir y que muere solo en el lugar de todos. Conmigo la especie murió por completo una y otra vez. Mientras que si se hubiera dejado a esos seres heterogéneos que son los hombres morir a su antojo, se les habría visto sobrevivir miserablemente en jirones divididos entre los diversos géneros, reconstruidos en una mezcla de insecto, de árbol y de tierra. Yo desaparecía sin dejar rastro y cumplía con mi oficio de muerto único a la perfección. Fui por tanto el único cadáver de la humanidad. Contrariamente a aquellos que dicen que la humanidad no muere, demostré en cada circunstancia que sólo la humanidad puede morir. Representé a cada uno de esos pobres moribundos, tan feos en el instante pleno de hermosura, en que renunciando a todos sus lazos con las demás especies, y no solamente al mundo, sino al chacal, a la hiedra, se convierten únicamente en hombres. Estas escenas brillan todavía en mí como soberbias fiestas. Me acercaba a ellos y su ansiedad crecía. Aquellos miserables que se convertían en hombres experimentaban, al sentirse hombres, el mismo terror que Isaac sobre la hoguera al convertirse en carnero. Ninguno de ellos reconocía mi presencia, y sin embargo había en ellos, en lo más íntimo de ellos mismos, y como un ideal funesto, un vacío que les tentaba, que sentían como una persona de una realidad tan completa y tan importante que no podían más que preferirla a cualquier otra, incluso al precio de su propia existencia. Entonces se abrían las puertas de la agonía y caían en su error. Se disminuían, se esforzaban en reducirse a nada para corresponder a aquel modelo de nada que tomaban por el modelo de la vida. No amaban más que a la vida y luchaban contra ella. Perecían por una ansia tan viva de vivir que la vida les parecía aquella muerte cuya proximidad se presentían, de la que creían huir, arrojándose a su encuentro y que reconocían solo en el último instante cuando una voz les decía demasiado tarde. Y yo ya les suplantaba. ¿Qué sucedía entonces? Cuando la guardia volvía de su ronda se encontraba con alguien que no se parecía a nadie, un extraño sin rostro y todo lo contrario de un ser. Y la amiga más fiel, el mejor hijo, ante aquella forma extraña, veían alterarse sus sentidos, y aquel que más amaban dirigían una mirada de espanto, una mirada fría, irreconocible, como si la muerte no hubiera hecho presa en su amigo, sino en sus sentimientos, y fueran ellos ahora, ellos los vivos, los que cambiaban tan profundamente que hubiera podido llamarse aquello una muerte. Incluso entre ellos se alteraban las relaciones. Si se tropezaban era temblando, creyendo experimentar un contacto desconocido. Cada uno, en una soledad y una intimidad completas, se convertía para el otro en el único muerto y el único sobreviviente. Y cuando el que lloraba y el llorado se confundían,
no eran más que uno solo. Entonces estallaba la desesperación, el momento más extraño del duelo. Mientras en la cámara mortuoria los más allegados se adueñan de aquel del que se les priva, se sienten de la misma sustancia, tan respetables como él, e incluso se consideran como el auténtico muerto, el único digno de imponerse la tristeza común. Entonces todo les parece sencillo. Devuelven al difunto, después de haberlo rozado como una realidad escandalosa, su naturaleza familiar. Dicen, nunca he comprendido mejor a mi pobre marido, mi pobre padre. Se imaginan comprenderle, no sólo como era vivo, sino como muerto, teniendo de él el mismo conocimiento que un árbol vigoroso tiene de la rama cortada por la savia que todavía le resbala. Después, a la larga, los vivos se asimilan completamente a los desaparecidos. Pensar en los muertos pensando en uno mismo se convierte en la fórmula de la paciencia. Se los ve entrar triunfalmente en la existencia. Los cementerios se vacían. La ausencia sepulcral vuelve a ser invisible. Se desvanecen las extrañas contradicciones, y es en un mundo armonioso donde todos continúan viviendo, inmortales hasta el final. La certeza de morir, la certeza de no morir, esto es lo que queda para la mayoría de la realidad de la muerte. Pero aquellos que me han contemplado han sentido que la muerte podía también asociarse a la existencia y formar esta frase rotunda: la muerte existe. Han tomado por costumbre decir de la existencia todo lo que para mí podían decir de la muerte. Y en lugar de murmurar, existo, no existo, de mezclar los términos en una misma y feliz combinación, de decir existo, no existiendo, y también no existo, existiendo, sin que hubiese aquí el menor intento por aproximar palabras contrarias, frotándolas una contra la otra como si fuesen piedras. Fue implorándola con voces que afirmaban por turno y con la misma pasión: existe siempre, no existas jamás, como mi existencia adquirió a sus ojos un carácter fatal. Parecía que caminaba cómodamente sobre los abismos y que penetraba de una pieza, no medio fantasma, medio hombre, en mi perfecta nada. Especie de ventrílocuo integral, allí donde gritaba, era donde no estaba y estaba, en todas partes igual al silencio. Mi palabra, como hecha de vibraciones demasiado altas, devoró primero el silencio y a continuación la palabra. Hablaba, e inmediatamente después me situaba en el centro de la intriga. Me arrojaba en el puro incendio que me consumía al mismo tiempo que me hacía visible. Me hacía transparente a mi propia mirada. Ved a los hombres. El puro vacío apremia a su ojo a llamarse ciego, y una coartada perpetua entre la noche de afuera y la noche de adentro le permite durante toda la vida la ilusión del día. Para mí, esta ilusión, de modo inexplicable, parecía provenir de mí mismo. Me encontré con dos rostros pegados el uno al otro. Tocaba a la vez las dos orillas, con una mano mostrando que estaba sin dudar allí, con la otra, ¿qué digo? Sin la otra, con aquel cuerpo que superpuesto a mi cuerpo real resultaba por entero de una negación del cuerpo, me daba la refutación más certera. Teniendo dos ojos, uno de los cuales de una extrema agudeza de visión, era con el que no era ojo más que por su rechazo de ver con el que veía todo lo que era visible. Y lo mismo para todos mis órganos. Tuve de mí una parte sumergida, y fue aquella parte perdida en un continuo naufragio a la que debí mi dirección, mi semblante y mi necesidad. Hallé mi prueba en aquel movimiento hacia lo inexistente, donde en lugar de degradarse, la prueba de que existía se reforzaba hasta la evidencia. Hice un supremo esfuerzo para mí mantenerme. Hallé mi prueba en aquel movimiento hacia lo inexistente, donde, en lugar de degradarse, la prueba de que existía se reforzaba hasta la evidencia.
Hice un supremo esfuerzo para mantenerme más acá de mí mismo, lo más cerca posible del lugar de los gérmenes. Ahora bien, lejos de alcanzar, hombre hecho, adolescente, protoplasma, el estado de lo posible, me dirigía hacia algo ideal y entreví en aquellos bajos fondos la figura extraña de aquel que yo era realmente y que no tenía nada en común con un hombre ya muerto o un hombre todavía por nacer. Compañero admirable con quien deseaba con todas mis fuerzas confundirme, pero separado de mí, sin ningún camino para conducirme hasta él. ¿Cómo alcanzarle? Matarme, absurda estratagema. Entre aquel cadáver, semejante a un vivo pero sin vida, y este innombrable, semejante a un muerto pero sin muerte, no veía ningún lazo de parentesco, ningún veneno para unirme a aquel que no podía soportar un nombre, ni ser designado por lo contrario de su contrario, ni concebido como una relación con cualquier cosa. La muerte era una metáfora grosera al lado de la nulidad incuestionable que yo ligaba, sin embargo, al nombre de Thomas. Era una quimera, este enigma, obra de una palabra malignamente formada para destruir todas las palabras. Pero si yo avanzaba en mí mismo, apresurándome en una vasta labor hacia mi exacto mediodía, experimentaba como una trágica certeza en el centro de Thomas vivo, la proximidad inaccesible de aquel Thomas nada. Y cuanto más disminuía la sombra de mi pensamiento, más me concebía, en aquella luminosidad sin tacha, como el huésped posible y lleno de deseos de aquel oscuro Thomas. En la plenitud de mi realidad, creía alcanzar lo irreal. Oh conciencia, no era cuestión de imputarte, en forma de ensoñación, de desvanecimiento, la laguna, aquello que no pudiendo ser asimilado a la muerte, habría debido pasar por algo peor, tu propia muerte. ¿Qué digo? La sentía ligada, aquella nada, a tu extrema existencia como una condición inexcusable. Sentía que entre tú y ella se anudaban irrefutables razones. Todos los acoplamientos lógicos eran incapaces de expresar aquella unión en que, sin pues ni por qué, a la vez como causa y como efecto, os volvíais a encontrar inconciliables e indisolubles. ¿Era eso tu contrario? No, ya lo he dicho, pero parecía que sí. Falseando un poco la ligazón de las palabras, hubiera buscado lo contrario de tu contrario, habría llegado perdiendo el buen camino y sin volver sobre mis pasos, progresando admirablemente de ti, consciencia, que eres a la vez existencia y vida, a ti, inconsciencia, que eres a la vez realidad y muerte. Habría llegado, forzado entonces a un terrible incógnito, a una imagen de mi enigma que hubiese sido a la vez nada y existencia. Y con esas dos palabras hubiera podido destruir para siempre lo que significaba una por lo que significaba la otra, y lo que significaban las dos, y habría destruido al mismo tiempo, por su oposición, lo que había de contrario en esos contrarios, y había acabado amasándolos constantemente a fin de fundir aquello que tenían de palpable, por resurgir lo más cerca de mí mismo. Harpagón que de repente encuentra a su ladrón y se agarra por el brazo. Fue entonces cuando en el interior de una profunda gruta se me reveló la locura del pensador taciturno, y unas palabras ininteligibles resonaban en mis oídos mientras yo escribía en la pared estas dulces palabras. Pienso, luego no existo. Estas palabras me procuraron una visión deliciosa. En medio de un inmenso campo, una lupa reluciente recibía los rayos dispersos del sol, y gracias a esos fuegos, ella tomaba conciencia de sí misma, como de un yo monstruoso, pero no en los puntos en que los recibía, sino en el punto en que los proyectaba y los unía en un haz único. En ese foco, centro de una terrible incandescencia, estaba maravillosamente activa, resplandecía, ardía, devoraba. El universo entero se hacía llama en el punto en que ella lo tocaba, y sólo lo abandonaba una vez destruido.
Sin embargo, observé que aquel espejo era como un animal vivo consumido por sus propios fuegos. La tierra que abrazaba era todo su cuerpo reducido a polvo, y de aquella llama perenne extraía, en un torrente de azufre y oro, la consecuencia de su total aniquilamiento. Entonces empezó a hablar, y su voz parecía salir del fondo de mi corazón. Pienso, dijo, reúno todo lo que es luz sin calor, rayos sin brillo, productos no refinados, los mezclo y conjugo, y en una primera ausencia de mí mismo me descubro en el seno de la intensidad más viva como una unidad perfecta. Pienso, dijo, soy el sujeto y el objeto de una irradiación todopoderosa, sol que emplea toda su energía tanto en hacerse noche como en hacerse sol. Pienso, allí donde el pensamiento se me añade, yo puedo sustraerme del ser, sin disminución ni cambio, por una metamorfosis que me conserva a mí mismo fuera de todo refugio donde ocultarme. Esta es la propiedad de mi pensamiento, no ya de asegurarme de la existencia como todas las cosas, como la piedra, sino de asegurarme del ser en la nada misma y convidarme a no ser para hacerme sentir así mi admirable ausencia. Pienso, dijo Tomás, y aquel Tomás invisible, inexpresable, inexistente en que me convertí, hizo que en adelante no estuviera nunca donde estaba, y ni siquiera en eso hubo nada de misterioso. Mi existencia se hizo por completo la de un ausente, que a cada acto que yo ejecutaba producía el mismo acto, pero sin ejecutarlo. Andaba contando mis pasos, y mi vida era la de un hombre estrictamente hundido en el asfalto, que no tenía piernas, que no tenía siquiera la idea del movimiento. Bajo el sol avanzaba el único hombre que el sol no iluminaba, y aquella luz que se evitaba a sí misma, aquel calor tórrido que no era calor, provenía sin embargo de un verdadero sol. Miré delante de mí. Una joven estaba sentada en un banco. Me acerqué, me senté a su lado. No había entre nosotros más que un débil intervalo. Incluso cuando ella volvía la cabeza podía verme por entero. Ella me veía a través de mis ojos, que cambiaba por los suyos, a través de mi rostro, que era casi su rostro, a través de mi cabeza, que se situó fácilmente sobre sus hombros. En aquel instante ella me desposaba. De una sola mirada se fundió conmigo, y en aquella intimidad descubrí mi ausencia. La sentí inhibida, temblorosa. Adiviné su mano, presta a acercarse por tocarme, pero la única mano que ella hubiera deseado tomar era inasible. Comprendí que buscaba apasionadamente la causa de su turbación, y cuando vio que no había en mí nada de anormal, le invadió el miedo. Yo era similar a ella. Mi extrañeza tenía por causa todo aquello que hacía que no le pareciese extraño. Encontraba con horror en todo lo que ella tenía de ordinario, la fuente de todo lo que yo tenía de extraordinario. Yo era su trágico Sosias. Si ella se levantaba, sabía, al verme levantar, que aquel era un movimiento imposible, pero sabía también que para ella era un movimiento muy simple, y su horror alcanzaba el paroxismo porque no había ninguna diferencia entre nosotros. Me llevé la mano a la frente, hacía calor y mesé mis cabellos. Ella me miró con lástima. Tenía lástima de aquel hombre sin cabeza, sin brazos, completamente ausente del verano, que se secaba el sudor al precio de esfuerzos inimaginables. Después me contempló una vez más y el vértigo se apoderó de ella. ¿Qué había pues de insensato en mi gesto? Era algo absurdo que no explicaba nada, algo cuya absurdidad se destruía, absurdo de ser absurdo, parecido en todo a una cosa razonable. Yo ofrecía a aquella joven la experiencia de algo absurdo y aquello era una terrible prueba. Yo era absurdo, y no a causa de mi pie de cabra que me permitía andar con paso de hombre, sino a causa de mi anatomía regular y de mi musculatura completa que me permitían un paso normal, un paso sin embargo absurdo, y cuanto más normal era, más y más absurdo. Entonces la contemplé a mi vez. Yo le aportaba el único verdadero misterio que consistía en la ausencia de misterio, que ella no podía más que buscar eternamente.
Todo estaba claro, todo era simple en mí, no había nada oculto en el puro enigma. Yo le mostraba un rostro sin secreto, indescifrable. En mi corazón leía a ella como no lo había hecho nunca en otro corazón. Ella sabía por qué había yo nacido, por qué estaba yo allí. Y cuanto más reducía en mí la parte desconocida, más aumentaban su turbación y su miedo. Ella tenía la obligación de divulgarme, y me separaba de mis postreras sombras con el temor de verme sin sombra. Ella perseguía locamente aquel misterio, me destruía insaciablemente. ¿Dónde estaba yo para ella? Yo había desaparecido y sentía cómo se concentraba para arrojarse en mi ausencia como si fuera su espejo. En adelante, allí estaba su reflejo, su forma exacta, su abismo personal. Se veía y se deseaba, se anulaba y se rechazaba. Dudaba inefablemente de sí misma. Cedía a la tentación de esperarse allí donde no estaba. Vi cómo sucumbía. Posé mi mano sobre sus rodillas. Estoy triste, la noche se acerca, pero siento también lo contrario de la tristeza. Me encuentro en ese momento en que basta con experimentar un poco de melancolía para sentir odio y alegría a la vez. Siento ternura, no solo por los hombres, sino también por sus pasiones. Los amo, amando los sentimientos por los que se lo hubiera podido amar. Les aporto en segundo grado la devoción y la vida. Para separarnos basta con lo que nos habría unido, la amistad, el amor. En el fondo de mí, cuando termina el día, se depositan extrañas emociones. Me amo a mí mismo con un ánimo detestable, me calmo con el temor, saboreo la vida con el sentimiento de quien está privado de ella. Todas estas pasiones, agolpadas en mí, producen lo que soy, y el universo entero consume su furia para hacerme sentir vagamente como un ser insensible. Ahora la calma desciende con la noche. No puedo nombrar ningún sentimiento más. El estado en el que me encuentro podría llamarlo impasibilidad, pero también fuego. Lo que siento es la fuente de todo lo sentido, el origen que se cree insensible. Es el movimiento indiscernible del placer y de la repulsión, pues a decir verdad no siento nada. Habito en regiones en que lo que se experimenta no tiene relación alguna con lo experimentado. Desciendo al duro bloque de mármol con la sensación de deslizarme por el mar. Me ahogo en el mudo bronce. Alrededor, el rigor, el diamante, el despiadado fuego, y sin embargo la sensación es la de la espuma, ausencia absoluta de deseo. Ningún movimiento allí, ningún fantasma de movimiento, pero tampoco nada inmóvil. En esta penuria reconozco todas las pasiones de las que se me ha privado por un prodigio insignificante. Ausente de Anne, ausente de mi amor por Anne, en la medida en que yo amaba a Anne, y ausente doblemente de mí, transportado cada vez por el deseo más allá del deseo, destruyendo incluso ese Thomas inexistente que creía habitar plenamente. Ausente de esa ausencia, me retiro para siempre. Pierdo todo contacto con el horizonte del que huyo. Huyo de mi huida. ¿Dónde está el término? El vacío ya me parece el colmo de la plenitud. Lo oía, lo sentía, lo consumía. Ahora soy como un animal al que espanta su propio salto. Caigo en el horror de mi caída. Aspiro vertiginosamente a arrojarme fuera de mí. ¿Es esto la noche? ¿He vuelto, distinto, a donde ya estaba? De nuevo, un momento supremo de calma. Silencio, asilo de transparencia para el alma. Esta paz me aterra. Siento, con la dulzura que me domina, un tormento que me consume. Si tuviera cuerpo, me llevaría las manos al cuello. Quisiera sufrir. Quisiera prepararme una muerte sencilla, con una agonía que me desgarrara. ¡Qué paz! ¡Qué saturación de placer! Ya no hay nada en mí que no se ofrezca a ese vacío futuro como a un goce espantoso. Ninguna noción, ninguna imagen, ningún sentimiento me sostiene. Mientras hace un momento no sentía nada, experimentando únicamente cada sentimiento como una gran ausencia, ahora, en la ausencia completa de sentimientos, experimento el sentimiento más fuerte. Me aterro con el terror que no siento.
terror, miedo. La metamorfosis atraviesa todo pensamiento. Me debato con un sentimiento que me revela que no puedo experimentarlo. Y en ese momento es cuando lo experimento con una fuerza que hace de él un inexpresable tormento. Y esto no es nada, pues podría sentirlo distinto a como es, terror sentido como placer. Pero el terror estriba en que él es consciente de que ningún sentimiento es posible, como por lo demás ningún pensamiento ni conciencia. Y el peor terror es que al aprenderlo, lejos de disiparse como si fuera un fantasma, se incremente más allá de toda medida. Lo siento como si no lo sintiera, sin sentirlo, sin ser nada, y este absurdo es su monstruosa sustancia. Algo totalmente absurdo me sirve de razón. Tengo la sensación de estar muerto. No, tengo la sensación de estar viviendo, infinitamente más muerto que muerto. Descubro mi ser en el abismo vertiginoso donde no está. Ausencia, ausencia donde se aloja como un dios. No existo y sin embargo perduro. Un futuro inexorable se extiende infinitamente ante este ser suprimido. La esperanza se vuelve horror por el tiempo que la arrastra. Todos los sentimientos rebosan y convergen, destruidos, abolidos, hacia ese sentimiento que me modela, me hace y me deshace, y me hace sentir horriblemente carente por completo de sentimiento, de realidad en forma de nada. Sentimiento al que debo poner un nombre y que yo llamo angustia. Y hasta aquí la noche. La oscuridad no oculta nada. Lo primero que noto es que esta noche no es la ausencia provisional de la claridad. Lejos de ser un lugar posible de imágenes, se compone de todo aquello que ni se ve ni se oye. Y oyéndolo, hasta un hombre sabría que si no fuera hombre no oiría nada. A la auténtica noche le falta, pues, lo inaudito, lo invisible, todo lo que puede hacer la noche habitable. No se deja atribuir nada que no forme parte de ella. Es impenetrable. Me encuentro realmente en el más allá, si el más allá es aquello que no admite más allá. Esta noche me aporta, junto con el sentimiento de que todas las cosas se han desvanecido, el sentimiento de que cualquier cosa me es inmediata. Es la relación suprema que se basta a sí misma, que me conduce eternamente así, y una oscura carrera de lo idéntico a lo idéntico me enseña el deseo de un admirable progreso. En esta repetición absoluta de lo mismo nace el verdadero movimiento que no conoce reposo. Me siento dirigido por la noche hacia la noche. Una especie de ser, hecho con los desechos del ser, se ofrece como blanco de mis demandas. Aquello que no se ve, no se comprende, no es, forma a mi lado el nivel de una noche distinta, y sin embargo idéntica a la que inefablemente aspiro, a pesar de formar parte ya de ella. A mi alcance hay un mundo, lo llamo mundo como muerto, llamaría a la tierra nada. Lo llamo mundo porque no hay otro mundo posible para mí, y creo, como cuando uno se acerca a un objeto, que lo hago más próximo, aunque es él el que me abarca. Él, invisible y fuera del ser, me percibe y me sostiene en el ser. Él mismo, quimera injustificable si yo no estuviese allí, lo distingo, no en la visión que tengo de él, sino en la visión y el conocimiento que él tiene de mí. Yo soy visto. Estoy destinado, bajo esa mirada, a una pasividad que en lugar de disminuirme me hace real. No trato ni de distinguirlo, ni de alcanzarlo, ni de suponerlo. Perfecto negligente, le conservo, gracias a mi distracción, el carácter de inaccesible que le es propio. Mis sentidos, mi imaginación y mi espíritu están muertos del lado por el que él mira. Lo percibo como la única necesidad, él, que no es ni siquiera una hipótesis. Como mi única resistencia, yo me aniquilo. Yo soy visto, poroso, idéntico a la noche que no se ve. Soy visto, tan imperceptible como él, sé que me ve. Él es incluso la última posibilidad que tengo de ser visto cuando ya no exista.
Es esa mirada que continúa viéndome en mi ausencia. Es el ojo que mi desaparición, a medida que se hace más completa, exige cada vez más para perpetuarme como objeto de visión. En la noche somos inseparables. Nuestra intimidad es esta misma noche. Entre nosotros está suprimida a toda distancia, pero para que no podamos acercarnos el uno al otro. Él es mi amigo, es la amistad que nos divide. Unido a mí, es la unión que nos distingue. Él es yo mismo, yo que no existo para mí. No tengo en este momento más existencia que para aquel que no existe para mí. Mi ser solo subsiste bajo un punto de vista supremo que es precisamente incompatible con mi punto de vista. La perspectiva en la que me desvanezco ante mis propios ojos me restablece, imagen completa, ante el ojo irreal al que prohíbo toda imagen. Imagen completa por relación a un mundo sin imagen que me configura en ausencia de toda figura imaginable. Ser de un no ser del que soy la ínfima negación que suscita como su profunda armonía. ¿Devendré el universo en la noche? Siento que en cada parte de mí, invisible e inexistente, soy soberanamente visible por entero. Maravillosamente ligado, ofrezco en una imagen única la expresión del mundo, sin color, adherido en ningún modo imaginable, sin ser tampoco el producto de un poderoso cerebro, soy la única imagen necesaria. En la retina del ojo absoluto soy la pequeña imagen invertida de todas las cosas. Le otorgo, a mi medida, la visión personal, no sólo del mar, sino del eco de la colina que resuena todavía del grito del primer hombre. Allí todo está claro, todo confuso. Una unidad perfecta, desde el prisma en que me encuentro, restituye la disipación infinita que permite verlo todo sin ver nada. Renuevo el grosero ensayo de Noé. Encierro en mi ausencia el principio de totalidad que solo es real y sensible para el ser absurdo que desborda la totalidad, para el espectador absurdo que me compulsa, me ama y me atrae con fuerza a su absurdidad. En la medida en que está implícito en mí ese todo al que ofrezco, como el agua narciso, el reflejo en el que se desea, estoy excluido de todo y el todo mismo está excluido. Y más aún, el prodigioso ausente, ausente de mí y de todo, ausente también para mí y para el que sin embargo trabajo solo en esa absurdidad que él acepta. La misma proscripción lógica nos alcanza por igual a los tres, número ya de por sí monstruoso cuando uno de los tres es el todo. Estamos unidos por el fracaso mutuo en el que coexistimos, con la única diferencia de que solo con relación a mi contemplador soy un ser irrazonable que representa el todo fuera de sí. Pero tampoco puedo ser irrazonable por relación a él si él mismo representa la razón de esta existencia ajena a todo. Ahora bien, esta noche avanzo, cargado con todo, hacia aquello que excede infinitamente todo. Progreso más allá de la totalidad que sin embargo abrazo estrechamente. Estoy en los márgenes del universo, yendo intrépidamente más allá de donde puedo estar, un poco por fuera de mis pasos. Esta ligera extravagancia, desviación hacia lo que no puede ser, no es sólo mi propio movimiento que me conduce a una demencia personal, sino también el movimiento de la razón que arrastro conmigo. Conmigo, las leyes gravitan fuera de las leyes, lo posible fuera de lo posible. Oh noche, ahora ya nada me hará ser, nada me separará de ti. Me conformo perfectamente con la simplicidad a la que me invitas. Me inclino ante ti, tu igual, ofreciendo un espejo a tu perfecta nada, a tus tinieblas que ni son luz ni ausencia de luz, a ese vacío que contempla, a todo lo que eres, y en nuestro lenguaje, a todo lo que no eres, yo añado una conciencia. Te hago sentir como un testimonio tu suprema identidad. Te nombro y te defino. Tú te conviertes en una pasividad deliciosa. Tú alcanzas una posesión completa de ti misma en la abstinencia. Tú das al infinito el glorioso sentimiento de sus límites. Oh noche, yo te hago saborear tu éxtasis. Siento en mí la segunda noche que te anuncia la conciencia de tu aridez.
Tú te ensanchas con nuevas restricciones. Tú te contemplas eternamente por mi mediación. Estoy contigo como si fueras mi obra. Mi obra. Qué extraña luz me ilumina. El esfuerzo por alejarme de toda cosa creada. ¿Habrá llegado a hacer de mí el supremo creador? Contra el ser y con todas las fuerzas en tensión, me encuentro en el corazón de la creación. Yo mismo me he hecho creador contra el acto de crear. Heme aquí, consciente del absoluto como de un objeto que hago al mismo tiempo que me esfuerzo en no hacerme. Aquello que no ha tenido nunca principio me recibe en su eterno principio, a mí, que soy la negación obstinada de mi propio principio. Soy por tanto el origen de aquello que no tiene origen. Yo creo aquello que no puede ser creado. Por una ambigüedad todopoderosa, lo increado es para ambos la misma palabra. Yo soy la imagen de lo que él sería si no fuese. Como no es posible que él sea, yo soy, en mi absurdidad, su razón soberana. Yo le obligo a ser. Oh noche, yo soy él mismo. Así pues, él me ha empujado a la trampa de su creación. Ahora es él el que me obliga a ser, y yo soy su eterno prisionero. Me crea para él solo, me hace a mí, la nada, semejante a la nada. Me entrega cobardemente a la alegría.